¿Qué tal, amigos? Saludos, amigos de Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Fuera. Es víspera de elecciones, estamos pues en la segunda vuelta. Es muy poco lo que tengo que decir acerca de lo que muchos periodistas, por lado y lado, en el caso de las elecciones presidenciales en Colombia, tienen que decir y han dicho, especialmente después de la primera vuelta. Es poco lo que tengo que añadir, pero es muy importante. Ustedes seguramente han visto en los medios de comunicación independientes y en los medios alternativos lo que piensan unos y otros, las pruebas que hay contundentes en contra del segundo aspirante a la presidencia de la República, el señor Rodolfo Hernández. Quienes quieran votar por él, yo no estoy diciendo aquí que no lo hagan, es decir, bueno, seguramente si ese es su raciocinio, deben estar basados en hechos seguramente que no pueden refutarse de ninguna manera, pero pues yo no estoy de acuerdo con eso. Quisiera que hubiera más candidatos a la presidencia de la República en Colombia que tuvieran conocimiento acerca de las realidades del país, Centro y Latinoamérica, con respecto al resto del mundo, pero no encuentro ninguna. Quisiera votar por una persona que no fuera Petro o que no fuera... No la hay. Se quedaron atrás rezagados por su falta de iniciativa, su hipocresía y por supuesto pues lo que han demostrado a lo largo de sus carreras políticas. No me queda otra alternativa sino dejar a los medios de comunicación alternativos, a los opinadores, a los periodistas que han respaldado o que no han respaldado tal o cual candidatura, que respalden o no respalden la candidatura que quieran. En mi caso yo no encuentro otra salida ideológica, intelectual, humana, mundial, que la que presenta el senador Gustavo Petro, candidato presidencial a la República de Colombia. Si usted quiere votar por Hernández, hágalo. Pero estaría mejor si tuviera usted fundamentos políticos, legales, penales, etcétera, para respaldar una candidatura así. De otra manera, pues usted demostraría una ineficiencia imposible de debatir. ¿Cuál es la que dice Mark Twain? En este caso sería que, pues, que ninguna evidencia, ninguna cantidad de evidencia puede convencer a un idiota. Ok, mi posición al respecto de las elecciones en la segunda vuelta del próximo domingo es la siguiente. Bienvenidos. Right on, guys. Dada la cantidad de opiniones que existen en Colombia, Centro, Latinoamérica, las entrevistas en Miami, ese tipo de cosas que seguramente ustedes ya han visto, no me queda sino contribuir de alguna manera con los hechos, como siempre, con la verdad, Pues, ¿qué es la verdad? Quid is veritas, quid es veritas. Le preguntaron a Poncio Pilato a Jesucristo, y por eso se lavó las manos. Comencemos. Después de los comentarios que ustedes han escuchado y visto, la condena de este señor muchachito que empezó a disparar a la gente porque le dio la gana y toda esta gente que pues en Colombia, en Centro y Latinoamérica pues es muy común, Es decir, matémoslos a todos, plomos lo que hay, plomos lo que viene. Eso es la posición de los cobardes, Son personas que no han vivido la vida realmente, Y que creen que porque tienen dos carros en su casa, es decir, yo tengo dos carros en mi casa, tengo una motocicleta y tengo un avión, dirán algunos, Otros dirán, no, maestro, yo tengo apenas una morada con un carrito en la casa y mis hijas a duras penas pueden ir a la universidad. Y otros dirán, no, yo soy más pobre que el ubérrimo, o soy supremamente pobre, no tengo plata, como decían en la modelo de Donde Flores y no hay jardín. Lo mismo pasa con el intelecto y las personas que creen que
tal o cual candidato de acuerdo con su interés personal, de acuerdo con su preparación intelectual, de acuerdo con su educación, ¿no? Y de acuerdo con su incapacidad crítica de criticar, valga la redundancia, lo que aprendió y de quién lo aprendió. Pues desde ese punto de vista es muy fácil manipular a las personas. Eso es una cosa que muchos historiadores han explicado, pensadores extraordinarios, filósofos, durante más de 2000 años. En el programa de hoy quisiera recordarle a la audiencia latinoamericana, pero especialmente en el caso de Colombia, algunos de los datos que han pasado, de las cifras, ¿no? Durante el gobierno Duque, ¿no? Bueno, cifras Duque 2022. Esto es por Indepaz, ¿no? Indepaz es una asociación independiente de investigadores que van a los territorios, que investigan, que hacen preguntas, que indagan y que literalmente dragan las tumbas, ¿no? De donde se supone o donde abiertamente ocurrieron masacres. Las cifras de Indepaz dicen: cifras Duque 2022. Entre el 7 de agosto de 2018 y el 4 de junio de 2022, casi 4 años, líderes, lideresas, defensores de derechos humanos muertos, 930 asesinados. Firmantes del acuerdo de paz, es decir, personas que voluntariamente entregaron las armas, asesinados. 245 asesinados. Masacres desde 2018 a 2022, desde el 7 de agosto de 2018 al 4 de junio de 2022, masacres, 261 masacres, 1144 víctimas, sin contar la masacre número 46 del 2022, ¿no? Que dejó 4 víctimas en junio 10 de 2022, de acuerdo con el programa el lunes, ¿no? La masacre número 46 de 2022 dejó 4 víctimas en Cartagena del Chairá, Caquetá. Yo conozco Caquetá, yo estuve allá. Más de 90 masacres el año pasado. 7.281 desaparecidos, corrijo. 7.281 desaparecidos solamente en Urabá y en el Bajo Atrato, de acuerdo con el caso 04 expuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz. 99.236 personas desaparecidas a lo largo de la guerra. Esto obviamente descrito o presentado por una organización que tiene créditos para mencionarlo, ¿no? Como es Indepaz. Sí, generales participando en política diciendo que no están de acuerdo con Petro. Es decir, las posibilidades de que asesinen a Petro hoy en esta presentación en Santander, en Bucaramanga, con este señor que no quiere debatir con Petro, dice muchas cosas. Ustedes, como digo, seguramente ya han visto muchos de los programas que han hecho periodistas, Pablo Borges, opinadores, etcétera. No sé mucho acerca de María Jimena Duzán últimamente, pero en fin, 170.000 hectáreas destruidas al año, dice Rodolfo Hernández, y que se limpia el trasero con toda esa vaina. De acuerdo con los documentos, un documento de el New York Times, The New York Times, que ha sido presentado el 27 de mayo de 2022, un documento del New York Times dice que América mata a sus enemigos en nuestro nombre, es decir, en el nombre de los ciudadanos norteamericanos, y luego lo guarda como un secreto. Este documento fue escrito por Phil Clay. El señor Clay, dice el documento, es un ex Marine Corps veteran and author, es una persona que fue ex Marine, infantería de marina de los Estados Unidos, un veterano de la infantería de marina, y es además autor. Entonces, aparte del documento, que no lo voy a leer todo, es un documento pues de 7 páginas,
el señor explica cómo los Estados Unidos siempre han estado participando en los asesinatos selectivos de personas. Está hablando de Ucrania y otras, lo que está haciendo ahora en Ucrania junto con Canadá y los países europeos, entrenando personas, asesinos, para que maten gente inocente y vayan en contra de Rusia. Uno de los aspectos en los que estoy en contra de Noticias 1. Noticias 1 es una excelente agencia de noticias. Por supuesto que sí, pero cualquiera que haya escuchado mis programas y haya revisado los documentos expuestos desde 2014 hasta 2022, encontrará que sí hay justificación para que Rusia haya hecho lo que hizo. De otra manera, obviamente Noticias 1 va a estar en contra, pero yo tengo las pruebas y tengo los documentos y los he expuesto en inglés, y si Noticias 1 quiere hablar conmigo, pues seguramente sería una sesión extraordinaria por la que hablaríamos, probablemente en un debate de 1 hora. Me encantaría que entrevistaran a un ciudadano, porque aparentemente los ciudadanos informados o prueben que estoy desinformado. Prueben que estoy desinformado, sáquenme un debate, 1 hora de debate, a ver qué pasa. Ok. Una de las cosas que tiene que mencionar este autor, entre otras, es que los norteamericanos han asesorado y asesinado, literalmente, personas de las FARC en Colombia. Y que, pues, obviamente estos asesinatos silenciosos no son conocidos por la mayoría de los norteamericanos, y que sí deberían ser conocidos por los norteamericanos. Pues, el hecho de que el gobierno norteamericano utiliza miembros de la CIA, de la agencia de inteligencia, no solamente para quitar gobiernos y poner títeres, sino para asesinar personas disidentes, estudiantes, personas que piensan diferente a lo que los Estados Unidos quieren para Centro y Sudamérica. Como lo he mencionado en varias oportunidades en el programa en inglés, lo que dijo Henry Kissinger, no queremos un Japón al sur de la frontera. Ellos no quieren que los países centro y latinoamericanos progresen, de ninguna manera. El siguiente documento es un documento del New York Times, ya que no es desinformación, no es misinformación. El New York Times todavía es respetado por los medios de comunicación como una fuente fidedigna de información. Es por eso que estoy recurriendo a este documento. El documento es 7 páginas largas con el tamaño de la letra, escrito el 27 de mayo de 2022 por Phil Clay. Phil Clay es un ex-marine, un ex-infante de marina, un veterano, es decir, combatió. Y además es autor, ¿no? Hoy día, pues muchas de las personas que han pasado por el rigor de la guerra, pues se dan cuenta que ¿dónde ponen las garzas, ¿no? Ok, habría mucho que leer, tiene que ver con Irak, tiene que ver con la guerra en Irak, en fin, cómo el ejército norteamericano, los grupos de inteligencia norteamericana han, a lo largo de los años, hecho una selección de blancos, sean civiles o sean opositores, de cualquier manera contra Israel, en contra de los Estados Unidos. Estos grupos están siendo originados por la CIA, controlados por la CIA, y pues hacen asesinatos selectivos. En este documento podría leerles en inglés algo, pero pues traducir espontáneamente es algo complicado. Estaba pensando en una historia este mes, primero cuando se reportó que los Estados Unidos estaban ayudando a los ucranianos a matar generales rusos. De nuevo, el Times reportó que el presidente Biden había ordenado tropas norteamericanas de vuelta en Somalia para mantener el programa de asesinatos específicos en un cuadro de líderes somalíes. Y podríamos continuar, ¿no?, lo que dice el documento de New York Times, pero en este momento lo que me importa es lo que tiene que ver con Colombia.
Recordemos, este documento es escrito el 27 de mayo de 2022 y publicado por el New York Times. Repito, uno de los medios de comunicación más confiables, comillas entre comillas, de los medios de comunicación de mainstream media, de los medios de comunicación principales de los Estados Unidos, que han perdido muchísima legitimidad por mentir tanto y todo el tiempo. El caso de Rusia, el caso de los ataques del presidente sirio contra su propia población en Duma, etc. Es decir, ya he mencionado eso incontables veces en ediciones anteriores. Por lo mismo, únicamente voy a dedicarme hoy a lo que tiene que ver con Colombia. De acuerdo con el documento, dice el autor, ex marine, ex infante de marina, pues que veterano, es decir, los veteranos en Estados Unidos se consideran ser los soldados que combatieron en una u otra guerra. Esos son los veteranos autorizados, ¿no? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Gracias en parte al reportaje de Dana Priest del Washington Post, podemos ver a Colombia como un ejemplo. Como por ejemplo en 2007 ayudamos a matar decenas de comandantes guerrilleros en Colombia y su larga guerra civil. Colombia no hay una guerra civil, Colombia no hay una guerra civil. Continúa el documento. ¿Cómo ayudamos a matar docenas en 2007? Repito, ¿cómo se ve esto en la práctica? Gracias en parte al reportaje de Dana Priest del Washington Post, podemos ver a Colombia como muchos de los ejemplos. Comenzamos en 2007 cuando ayudamos a matar docenas de comandantes guerrilleros en Colombia y su larga guerra civil. La CIA entrenó a equipos de personal aéreo para utilizar láseres para guiar bombas inteligentes a sus blancos en Colombia. En un caso, el FBI, la Administración Antidrogas DEA y DEA, ayudó a rastrear una llamada de Hugo Chávez vía satélite a un antiguo líder guerrillero. Esta inteligencia fue corroborada contra la información de un informante colombiano. El líder fue localizado en un campamento dentro del Ecuador. Los abogados del Departamento de Estado norteamericano y de la Seguridad Nacional norteamericanas reglamentaron permisible un acto de autodefensa. Los Estados Unidos proveyeron a los colombianos, a la Fuerza Aérea, con bombas inteligentes, y los colombianos, es decir, la Fuerza Aérea, volaron 3 ataques ligeros cargados con esas bombas, con las bombas inteligentes, seguidos de 5 aviones cargados con bombas regulares, TNT. El sistema de guía de las bombas se prendió una vez cerca del blanco y los colombianos soltaron primero las bombas inteligentes y luego las bombas convencionales para cubrir sus huellas, es decir, las bombas inteligentes de fabricación norteamericana. Para cubrir sus huellas, la decisión de proveer apoyo norteamericano, hecha y justificada por oficiales y abogados cuyos nombres aún no conocemos. En un conflicto complejo, la mayoría de los norteamericanos no entienden que los Estados Unidos han estado fuertemente envueltos en dejar una crisis diplomática entre Ecuador, Venezuela y Colombia, que fue lo que sucedió cuando esto ocurrió. Ustedes recordarán el ataque que se hizo contra terroristas en el gobierno de Uribe. ¿Por qué los Estados Unidos, pudiendo hacer tanto bien, hacen tanto mal? Hello. She's probably looking for the same things you are. Las cosas están cambiando rápidamente y el resultado es que los Estados Unidos, con su política extranjera, va a llevar a casa la guerra mundial, es decir, con lo que están haciendo en Ucrania
contra de la Unión, es decir, de Rusia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no existe más, pero en contra de Rusia. ¿Por qué digo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Porque los medios de comunicación norteamericanos, europeos, latinoamericanos, centroamericanos, todo el mundo está diciendo que es que Putin quiere restablecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que es una total y absoluta farsa. Rusia es un país capitalista como lo es la China. Es decir, yo creo que eso lo he demostrado incontables veces a lo largo de los años, especialmente en el último año. La ayuda norteamericana continúa y ha crecido desde el pacto firmado en 2016 y ahora alcanza $500 millones al año. O sea, los norteamericanos siguen secretamente dándole a Colombia $500 millones al año para perpetuar la guerra en Colombia, para que no haya cambios. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar si este señor Petro gana la presidencia? ¿Y qué pasaría si este corrupto, demostradamente corrupto, ganara la presidencia en Colombia? Con todos estos datos e información, que nadie puede negar, que haya personas que quieran votar por semejante corrupto como es este señor Hernández, demuestra, por supuesto, no la polarización, sino el entendimiento de la corrupción de la gente que cree que porque le ha ido bien en la vida económicamente, entonces Petro les va a quitar todo. Eso es absolutamente estúpido. Y demuestra la intencionalidad, sea por ignorancia, o sea por complicidad, o sea por simple desentendimiento de la situación, que puede ser una persona, un grupo social, o simplemente el interés de que las cosas sigan como están en un país tan desagrado y martirizado como Colombia. ¿A quién tenía yo que preguntarle algo al respecto? Yo preguntándome este tipo de situaciones, yo dije, carajo, pero ¿con quién hablo? Si algunos de mis propios amigos de muchos años me han dicho que desde mi punto de vista político no podemos ser amigos más, que no puede ser así, su punto de vista político está equivocado. Creo, viejo Ike Federico, que usted y yo no podemos ser amigos. Está muy bien. Es decir, maravilloso si hubiera un debate entre los dos, ¿no? Si pudiéramos confrontar los puntos de vista y la teoría que él practica diciendo que no podemos ser amigos porque nuestros puntos de vista políticos son diferentes. Yo creo que en este punto en la historia tenemos que trascender ese tipo de desinformación y de mala información para poder ver los hechos a la cara y poder demostrar cómo los países en Europa desarrollados, ¿no? Canadá, Europa, los Estados Unidos, están empezando desde hace más de 10 años, han reaccionado y todavía lo hacen hoy para decirle al mundo, oiga hermano, dejen de ver al mundo como una corporación. El mundo tiene cosas que son supremamente importantes que debemos trascender más allá de la política. Por eso yo quise preguntarle a alguien, dije, oiga, pero ¿con quién hablo, no? Si uno no es un profeta ni en su casa, ni entre sus hermanos, como dice la palabra de Dios, y yo no quiero ser profeta. Sin embargo, muchos de mis suscriptores dicen, oiga, hermano, usted ha dicho cosas anticipadamente. Entonces yo dije, no joda, pues ¿con quién hablo, hombre? ¿A quién le pregunto? ¿Qué podría yo decir, ¿no?, acerca de esto? Pues entonces le escribí a alguien importante que yo creo que ha sido un representante de la lucha entre la ignorancia y la sabiduría, entre la verdad y la mentira, que es en lo que estamos, la lucha entre el bien y el mal. Y a pesar de que estoy un poco afónico, quise preguntarle, dije, carajo, pues ¿con quién hablo? Pues llamemos a George, ¿no? Si ustedes no saben quién es George Galloway, averígüelo por su cuenta. George Galloway, le voy a decir brevemente, es un político británico, escocés, que representó al trabajo y al Partido de los Trabajadores en Inglaterra, ¿no? En el Parlamento británico. O sea, no es ningún pintado en la pared. Es decir, como a mí no me contestan las personas con las que hablo, ni periodistas ni nada, pues hablé con una persona que ha sido parlamentario en el Reino Unido,
que conoces los quehaceres y por supuesto los intereses británico-norteamericanos israelíes con respecto al resto del mundo y el imperialismo y todo ese tipo de cosas que no son comunistas. Si usted quiere decir que yo soy comunista, dígame por qué. Y con mucho gusto discutimos a Carlos Marx. Si sabe tanto de él, créame, me encantaría que muchas personas que dicen que soy comunista pues dijeran por qué, ¿no? Ok, la siguiente es la traducción del comentario que hizo este señor con más de 30 años, casi 40 años de experiencia pública en el Parlamento británico, ¿no? Y yo le creo más a él que a cualquiera que quiera criticarme, sin fundamento, sin ánimo de discordia, en ánimo de amistad. Pero si usted no tiene argumentos para discutir conmigo lo que voy a decirle a continuación y lo que acabo de explicar, hermano, y que gane el que gane en Colombia, sí, maravilloso. Esto es lo que dice George Galloway en una conversación que tuvimos recientemente. Él y yo conversamos con alguna frecuencia a través de su programa. Yo le pregunto, quisiera conocer su opinión, ¿qué pasa cuando es el gobierno quien autoriza las muertes, los asesinatos y las masacres? Y el proceso de paz ha sido quebrantado por el gobierno actual. En estas elecciones se relacionan con lo que mencionó su invitado anterior. Quisiera saber cuál es su opinión en la influencia norteamericana ahora que está perdiendo terreno en Europa con la guerra en Ucrania. ¿Cuál será el acercamiento norteamericano en Sudamérica, Brasil, especialmente Colombia, que es frontera con Venezuela? Si gana Petro, esto es. Él responde, bien, el intento para devolver la marea en Latinoamérica por los Estados Unidos ha fallado. Cuba aún está de pie, Venezuela aún está de pie, y el sulfuro era detectable otra vez cuando los americanos regresaron con la gorra en la mano, con el sombrero en la mano, preguntando por la asistencia venezolana para aumentar su producción de petróleo, dice el ex parlamentario. El resultado electoral en Chile, el futuro cercano electoral en Brasil, quizá el más importante de todos, los resultados en México, con AMLO renunciando a asistir en la Cumbre de las Américas. Esto es un paréntesis, eso no lo dijo él, pero AMLO dijo no voy a la Cumbre de las Américas. Repito, el resultado electoral en Chile, dice el parlamentario, el resultado electoral en Chile, el futuro cercano electoral en Brasil, quizás el más importante de todos los resultados en México, con AMLO, cuando renuncia a asistir en la Cumbre de las Américas, por ejemplo, los resultados electorales en Argentina, la marea que los norteamericanos creyeron tener de vuelta, no ha regresado a ellos, pero sí de otra manera. Yo espero completamente que el candidato de izquierda gane las elecciones presidenciales en Colombia. Entonces, la pregunta será, que fue la que le hice en el principio, ¿cuál será el acercamiento de los Estados Unidos en otra victoria de otra nación o de otro país que por tanto tiempo ha sido sujeto de sus juegos y que ha sido responsable, como usted bien dice, de tanta miseria, no solamente en Colombia, sino en toda la región, como también alrededor del mundo, especialmente con los narcorreyes y los narcopolíticos que han reglamentado y gobernado en Colombia por tanto tiempo? Así pues, dice el exparlamentario, oro por la victoria del candidato socialista en Colombia esta noche y haré cualquier cosa que pueda, por pequeña que sea, pero todo lo que pueda para construir solidaridad con Colombia en estas circunstancias. Gracias, Federico, por su llamada. Entonces, así las cosas, con toda mi afonía, quería compartir con ustedes en vísperas de la segunda vuelta electoral por las elecciones en Colombia, patria mía, que llevo con amor en mi corazón, por la que creo en su destino y que espero ver siempre grande
en grande, respetada y libre, que el pueblo colombiano coincida en estas próximas elecciones en segunda vuelta con el voto. No que yo quisiera que fuera Petro, no, pero es que no hay otra persona capaz, preparada, inteligentemente preparada para poder guiar el curso de esa nación colombiana para el mundo, como ejemplo para el mundo. Ese es Gustavo Petro. Si este señor, que lleva más de 30 años, que cursó más de 30 años en el Parlamento británico, está por el gobierno de Gustavo Petro, razones debe tener, las cuales yo comparto. En este domingo, vote con su conciencia, pero vote por la realidad de las cosas, por la verdad. Y la verdad es que Petro es el único candidato posible para ese país. Yo francamente voy a votar por él, si puedo. Esa es su decisión. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Espero verlos en un próximo encuentro en Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Afuera. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro. Au revoir, bye bye, hasta pronto.